Biblioteca Argentina para Ciegos. Colección Centenario, 100 años 100 libros. Ciclo de entrevistas, Entre Nosotros. Con el apoyo de la Fundación 11 para América Latina. Hola, hola, gusto en saludarles una vez más a todos y a todas en un episodio más de este su ciclo Entre Nosotros, conversaciones con autores y autoras de la colección 100 años, 100 libros de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Colección que se ha dado en el marco de la ejecución del proyecto 100 años, 100 libros, con el apoyo económico de la Fundación 11 para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina, FOAL. Hoy me complace enormemente poder saludarles y acompañarles en el canal de YouTube de la BAC con una autora que nos acompaña desde Ciudad de Guatemala, uno de cuyos libros está incluido en nuestra colección bajo el número 26 y es la novela Cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana. Vamos a estar hablando de su libro y de algunas cositas más, pero antes paso a presentarla. Carol Sardeto es una escritora guatemalteca de profesión abogada. Fue viceministra de Educación y cónsul general de Guatemala en Vancouver, Canadá. Es autora de cuentos, ensayos literarios y políticos. También ha escrito teatro y crítica teatral en la columna Butaca de Dos, publicada en el periódico Siglo XXI. Es columnista de El Periódico desde el año 2007. Ha escrito guiones para varios documentales. Su documental La Flor del Café fue nominado a Mejor Corto Documental en el Festival Ícaro de Cine en el año 2010. Compasión Absoluta, su primera novela, fue galardonada en el año 2004 con el Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo. El Discurso del Loco, Cuentos del Tarot 2009, fue su segunda obra publicada. Elaboró el libreto para la ópera Tatuana en 2011 y en 2016, bajo el sello Alfaguara, publicó La ciudad de los Minotauros, también novela. En 2019 publica Cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana, uno de sus más recientes libros, el que tenemos el placer de poner a disposición de los lectores y lectoras con discapacidad visual, usuarios de la BAC, y sobre el que vamos a estar hablando un ratito con la autora. Carol, darte la bienvenida y agradecerte por concedernos parte de tu tiempo para esta conversación y por tenerte entre nosotros. Ay, Adriana, muchísimo gusto de estar de nuevo contigo, que hemos tenido otros encuentros y muy contenta, verdaderamente muy honrada de que cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana haya sido traducido al braille. De veras me entusiasma muchísimo, me llena el corazón y me hace sentir muy feliz de saber que mi obra va a formar parte de esa colección. Para nosotros también es un enorme privilegio porque además eres una de las exponentes de la literatura guatemalteca contemporánea, con una obra prolífica que tiene muchos seguidores en tu país y que esperamos también fuera de las fronteras de Guatemala. Un poco la misión y el objetivo de la colección es esa, acercar a otros lectores a autores y autoras de las distintas partes de nuestra región latinoamericana. Y en ese sentido, teniendo además experiencia como cónsul, habiendo estado fuera de Guatemala, eh, bueno, sabes, seguramente habrás visto que nuestra literatura hay mucho talento que no se conoce fuera de las fronteras nacionales y en ese sentido, bueno, nos enorgullece que tu libro, en este caso la novela Cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana, pueda tener nuevos lectores y esperamos que así sea, ¿no? Ah, pues genial, yo feliz, ya sabes, muy, muy contenta de compartir con ustedes.
Bueno, vamos a entrar en materia. La novela, cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana, toma como eje central o como anécdota central la experiencia de un yo ficcional que podría identificarse con su autora. Podemos pensar en autoficción y desde ahí este personaje que está narrando la historia en primera persona, cuenta su experiencia en un curso de cine en la emblemática Escuela de Cine de San Antonio de los Baños de Cuba. Todo el proceso desde el arribo a La Habana hasta, hasta el final del taller, y hay algunos saltos temporales a una actualidad, que es la actualidad en la que se escribe la novela y en la que se aborda un poco también los cambios sociales y económicos que tuvo la isla a partir de digamos, de las medidas tomadas por el presidente norteamericano Obama para para restablecer las relaciones entre Mm. Estados Unidos y Cuba. Cuéntame cómo, digamos, cómo surgió la idea de poner en juego estos dos ejes, en la experiencia muy personal de esta protagonista en un curso de cine y, bueno, toda esa furiosa actualidad cambiante y muy sorpresiva en el momento en que ocurrió, eh, de un restablecimiento que no parecía posible de las relaciones entre esos dos países. Bueno, la verdad es que el surgimiento de una idea literaria siempre es como muy orgánico, ¿no? O sea, se dan muchas circunstancias. Creo que las circunstancias que se dieron para que a mí me pareciera que era una historia que había que contar es esta experiencia misma del cine documental que te lleva a conocer de manera tan íntima situaciones, personas, eventos que quizá no te habías imaginado que ibas a poder entrar a esa intimidad, ¿verdad? Em, Curiosamente, esa experiencia de cine documental que tuvimos la oportunidad de hacer a través de la Escuela de Santiago de los Baños nos llevó a la discusión de qué pasó con Cuba, ¿no? ¿Qué pasó con la revolución? Evidentemente, cuando yo llegué a Cuba, pues esas son preguntas que siempre tiene uno por ahí, pero no son como tan primordiales, ¿no? No están en primer lugar. Pero una vez que nos metimos a hacer este proyecto documental, nos dimos cuenta que debajo de lo que podría parecer la cotidianidad de Cuba, sigue pendiente, sigue estando presente esta disyuntiva, ¿no? Esta problemática de la utopía, ¿verdad? La problemática de la utopía, del deterioro de la utopía, de si mantener o no mantener la revolución, de qué significaría perder esos ideales revolucionarios, de cómo se confrontan los viejos revolucionarios que participaron en las gestas, que inclusive marcharon juntos con Fidel, con el Che, ¿verdad? Marcharon juntos a La Habana, que eso es un como viaje muy mítico que hay en los viejos revolucionarios, frente a una juventud eh, que mucha de esta juventud está participando de una situación más pragmática a nivel político, donde hay bastantes altas dosis de corrupción, ¿verdad? Porque, digamos, se da este tema del pleno empleo, entre comillas, porque es una mentira, pero que se gestiona a través del partido oficial y entonces se les da trabajo, entre comillas, a un montón de gente que no llegan a trabajar, se dice que están funcionando servicios que realmente no están funcionando. Entonces hay una gran apariencia mentirosa de un bienestar que es solo discurso político.
Entonces, ¿cómo estos viejos revolucionarios le están pidiendo cuentas a esa revolución? Y no solo los viejos revolucionarios, también muchos jóvenes, ¿verdad? Muchísimos jóvenes, así como hay algunos pragmáticos que se meten más como a ver cómo puede funcionar su propia vida, ¿no? Y se ponen a gestionar cosas para utilizar esa corrupción para vivir mejor o para poder sobrevivir en muchos casos. Hay muchos jóvenes súper idealistas que andan tratando de revolucionar la revolución. Y esta fue una expresión que yo oí repetida muchas veces. Hay que revolucionar la revolución, ¿verdad? Todo este panorama a nosotros se nos puso enfrente, no fue que lo fuimos a buscar. Y yo creo que eso es lo que tiene de sorprendente el cine documental, porque la idea original de este proyecto documental era simplemente hablar de un cine que muy hermoso, de esos cines majestuosos de los años 50 que estaba, que digamos se veía el cine no como un lugar como metido en centro comercial, que sé yo, se miraban estos cines como elegantes, con sus butacas preciosas, con sus lámparas lindas, en fin, ¿verdad? O sea, había una noción de que el cine era un lugar de, como elegante, y todavía está incrustado ahí en el pueblo, en un pequeño pueblo cerca de La Habana, este cine, eh, con la apariencia de estar funcionando y no funcionaba. Y cuando empezamos a preguntar por mera curiosidad, nos dijeron que era por un ciclón, el ciclón Charlie, ¿no? Y el cine se llamaba Charlie. Entonces, como que pareció simpático contar esta historia, pero solo hasta ahí, ¿no? O sea, hacer este ejercicio de la academia hablando de una manera quizá un poco divertida, superficial acerca de este cine que se lo había querido llevar un ciclón, ¿no? Entonces, pero ahí es donde uno mira, ¿no? Cómo estas historias, en la medida que vas profundizando, te llevan a la raíz misma de muchos problemas que, que, que realmente uno empieza a entender de una manera muy emotiva, digamos, ¿no? Muy emotiva. Entonces, creo yo que la semilla original de este tema fue ese asombro de reencontrarme con esta realidad del cine documental que lo lleva a uno a conocer tantas cosas. Pero después de eso, yo no escribí la novela de inmediato, yo estuve en Cuba en el año 2012. Después de eso empezaron a suceder todos estos otros eventos, incluyendo el concierto, ¿no? De los Rolling Stones. Y no solo el concierto de los Rolling Stones, hubo algunas pasarelas, ¿no? Unas pasarelas de algunas de las casas de modas de la alta costura y en la visita de Barack y Michelle, dos seres así como extraterrestres, ¿verdad? De glamour. Entonces como que uno, después de tener esta idea de esta mística revolucionaria, confrontarse con esa posibilidad de que Cuba empezara a dar esos pasos hacia la canción de los Rolling Stones, ¿verdad? Que es la canción al consumismo más brutal de I can't get no satisfaction, ¿verdad? Entonces, eso fue el detonante final que me hizo, y bueno, y la muerte de Fidel, evidentemente que ese fue el otro hito importante porque creo que esa revolución estuvo muy pegada a la figura icónica de Fidel, ¿no? Así que yo creo que esos fueron los elementos que me hicieron sentarme a hacer este híbrido entre crónica de viaje, ensayo, novela, porque muchas cosas están ficcionadas libremente, sin decir que es verdad que es ficción, ¿verdad? Entonces todo está enhebrado ahí, es una novela que atraviesa géneros y que creo que eso está ahorita muy de moda también. En ese momento que la publiqué, no tanto como en estos últimos años, ¿no?
Así que eso es lo que te puedo contar de cómo fue que surgió la idea. Y luego hay una exploración que me parece muy interesante y que de hecho estabas mencionando, en la que también hay como un profundo contenido filosófico con esto del contraste entre el ideal y la realidad, y también esta reflexión que está en muchas páginas de la novela con relación a la verdad, al manejo de la verdad y a lo que el arte debe o no plasmar, ¿no? Y cuál es la búsqueda del arte eh, como a la hora de acometer una expresión artística, si debemos o no ceñirnos a la verdad y Ah, qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Eh, claro. Sobre todo el cine documental siempre tiene encima esa cuestión. Yo siento que lo que pasa con el cine documental es que tiene dilemas éticos muy poderosos, ¿no? Porque ujú, estás tratando con la vida de la gente y la gente se entrega a ti con sus testimonios de vida para hacerlos públicos. Entonces es una responsabilidad grande y hay mucha potencialidad del cine documental de lastimar a quienes han confiado en ti. Y aquí había como una disyuntiva porque teníamos a un personaje que estaba involucrado en la corrupción del cine y teníamos a este par este matrimonio de revolucionarios ya viejos que habían sufrido todas las vicisitudes de la revolución, ¿verdad? Entonces aquí había que tomar un partido, o sea, vamos a contar la apariencia que nos quiere contar Doris o vamos a contar la verdad que nos están contando este par esta pareja de este matrimonio, ujú, ¿no? Y a mí me parece que a mí, por ejemplo, me golpeó mucho lo que dijo la esposa de este, ahorita no me acuerdo los de nombres Alejandro, de mis de personajes, los personajes. pero digamos, ella lo dijo muy claro, dijo, es que fue muy, muy interesante ese momento y nuevamente regreso a lo que pasa en el cine documental, porque después de que habíamos hecho todo el trabajo de investigar la historia, de platicar con ellos, de que accedieran a dar una entrevista en cámara, el día que llegamos, que él, que era como uno de nuestros protagonistas, dijo que no iba, no quería, o sea, no quería, ese Ujú, día ya no quería darnos esta entrevista, porque lo habían estado presionando. Hay en Cuba estos sistemas de presión y son muy, muy fuertes, ¿no? Son sistemas de opresión dentro del mismo barrio y visitan a la gente y le advierten, en fin, ¿no? Entonces nosotros le dijimos, no, pero ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos una cosa? Hablemos solo del cine, no hablemos de temas políticos, para que usted nos cuente la historia de cómo se fundó el cine y aquí y allá, ¿no? Porque de hecho habían sido su familia la que había donado esto a la revolución. Bueno, pues él nos dijo que sí, que estaba muy bien, que lo iba a hacer. Eh, pero al momento de que estaba haciendo la entrevista, le hicimos la pregunta que no le deberíamos que habíamos prometido no hacerle, pero se la hicimos porque queríamos ver su reacción, ¿no? De por qué no estaba funcionando el cine. Entonces él se paró y dijo, no, 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 ya se acabó la entrevista y eso está grabado en cámara. Pero entonces la esposa agarró la batuta así de la nada y dijo, no, es que la verdad hay que decirla, ese cine no funciona porque está tomado por el Frente Popular, ta, 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 ta. Y al finalizar dijo, es que si no empezamos a decir la verdad, nunca vamos a salir adelante. Entonces, a mí eso me iluminó mucho en todo el proceso este complejo y de dificultad entre el mismo equipo que no nos poníamos de acuerdo, ¿verdad? De cómo editar esto. Y a mí me iluminó mucho porque si ella había tenido este valor de aceptar que la verdad es la que nos ayuda a los seres humanos a ir encontrando nuestro camino, ¿no?
Porque mientras nos colgamos de las mentiras, sean las oficiales, sean las nuestras, sean las de quien sea, no sé, nos metemos dentro de los mundos imaginarios fantasiosos y no logramos asumir las verdades, ¿verdad? Así que creo yo que el cine documental tiene estos dilemas éticos muy fuertes a través de lo que estudiamos en la academia. Vimos en muchos casos cómo se presentaron estos dilemas éticos a diferentes documentalistas, ¿no? Esos dilemas éticos, además, me parece que un recurso muy interesante que utilizas para poder eh, hacernos verlos en toda su dimensión a los que te leemos, es un recurso, es este personaje de esta integrante del grupo de trabajo brasileña, muy ingenua, un personaje muy particular, Laura creo que era el nombre, Ujú. eh, que es quien de algún modo toma en principio la rienda del proyecto, o que es quien presenta el proyecto al que el Ah, sí, personaje que identificamos sí. contigo termina sumándose, y, y ella lleva su proyecto de un modo bastante radical, si se quiere, pero muy ingenuo al mismo tiempo, ¿no? Y ella quiere buscar la belleza y la poesía en una situación que es brutalmente compleja y que, bueno, donde, digamos, incluso otro dilema que me parece que también queda en evidencia es cómo encontrar poesía en lo que estamos identificando como una mentira, tal vez, ¿no? Eh, Me parece muy Sí, interesante es eso. que ella se imaginaba esta historia como una historia metida dentro de lo cómico, ¿no? Ella quería Ujú, hacer una historia cómica y tal vez al principio porque yo tenía otro tema y entonces ella andaba buscando tema y estaba que no podía dormir y me estaba quitando a mí el sueño. Y entonces, sí es cierto que este personaje de Doris o de Daisy, como aparece Sí, en la novela, porque su nombre original era Doris, pero en la novela aparece como Daisy, sí. este personaje, al nomás conocerlo, era un personaje. O sea, no era solo una persona, era un personaje. Una mujer realmente atractiva para poderla representar como quería Laura. Ujú, Ella era una mujer extremadamente alta, daba la impresión de estar muy masculina, ¿no? Con el pelo ujú, cortado a ras de su cabeza, muy alta, muy fornida, no sé, como extraña la sensación que te daba, ¿verdad? Y al mismo tiempo mm, súper femenina, o sea, con unas uñas larguísimas, con unas decoraciones impresionantes, ¿verdad? ujú, Entonces ella misma era un gran personaje para una propuesta como la que quería Laura, ¿verdad? Y además de eso, bueno, yo tuve la malicia de decirle que ella podía hacer esta unión entre Doris y el ciclón y la sí, historia aquella de Dorothy en sí, en la historia esta en el Mago de Oz, exactamente, el mago de Oz que se la lleva este ciclón el ciclón. a Dorothy, ¿no? Sí, Entonces ella se quedó fascinada con esa idea y ya no quiso salir de ahí. Pero ahí es donde está el tema, o sea, uno con el sí. cine documental puedes empezar con una idea, pero el cine documental es muy plástico porque empiezas con una idea que tiene que irse moldeando a partir de la realidad. La realidad te dice cuál es la historia, no eres tú quien tiene en su cabeza, ¿verdad? Entonces tener esa como inflexibilidad Ujú, de amarrarte a tus ideas, ¿verdad? Y que y la realidad que se vaya al diablo no me importa porque lo que yo quiero hacer es esto, ¿no? Así que eso nos pasó con Laura, ¿no? Que ella se resintió mucho de que yo la hubiese traicionado a sus ojos
porque según ella, las dos estábamos con esta impresión de Dorothy y el ciclón, ¿verdad? Sí. Así que, pero sí, fue muy, la verdad es que terminamos exhaustas a nivel emocional y exhaustas del conflicto, exhaustas de sentir la nostalgia, la tristeza, la frustración de la revolución, que la sentís, uno la siente muy fuerte ahí, ¿verdad? Mm. En, en ese medio. Y como yo creo que los latinoamericanos tenemos este tema ahí metido, ¿verdad? En nuestro inconsciente, en nuestro pasado, el tema de las utopías y lo que cada uno de todos nuestros países pagó, ¿verdad? Por esta utopía. O sea, esto no es una historia solo de Cuba. Esta es la historia de todos nosotros los latinoamericanos que tuvimos esa influencia poderosísima de la Revolución Cubana y que generó tantos movimientos sociales en toda Latinoamérica, apoyados por Cuba, ¿verdad? Entonces es parte de nuestro ADN, o sea, cuando se está hablando de ellos, se está hablando de nosotros de muchas maneras, ¿verdad? Y hablar de su fracaso es hablar de algún modo también como de la renuncia al ideal Exacto, latinoamericano que fundaron y que acompañaron o que se acompañó de lo que fue la revolución, sobre todo en la década de los 60 que fue como la década de oro de la revolución, digamos, ¿no? claro. Em, en este sentido, me parece muy interesante eh, cómo está plasmada este contraste justamente entre la realidad eh, palpable, tangible, y lo que todo el ideario que se tiene con relación a Cuba, a La Habana, incluso el ideario con relación a la escuela de cine, que es una escuela importantísima en la que incluso García Márquez dio clase y haces Eso, como todo un recorrido por la historia de la escuela, por sus fundadores, por su historia, por toda la dinámica dentro de la escuela. Es como muy minuciosa el raconto de la experiencia académica y de aprendizaje con relación al cine, me parece que es como un correlato muy interesante porque además hay toda una reflexión también sobre el desarrollo del cine de autor, el desarrollo del cine documental latinoamericano, las búsquedas de los autores y autoras que pasaron por allí. Y luego la realidad y la vida misma, esta escena, por ejemplo, me acuerdo ahorita que me pareció muy, muy simpática del médico diciéndoles, bueno, acá les vamos a dar los preservativos, sí, este, el primer día de clases. y si se van a ir a la fiesta y el alcohol y están estas categorizaciones que no voy a contar mucho para que el lector se las encuentre y las disfrute tanto Sí, como yo, pero, o sea, digamos, sí, es como eso, fuimos a aprender, pero también en algún punto entonces se convierta en una experiencia de, de disfrute de un lugar que está por fuera de las rutinas propias del resto de los países de Latinoamérica, porque en algún modo ese médico te está diciendo, puedes entregarte acá a los placeres mientras te cuides, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, eh, bienvenido el descontrol y el hecho de ser estudiantes de una escuela y de estar en franca libertad y de algún modo están sustraídos del resto de la realidad, incluso de la realidad que dejó cada quien en el país de donde procede, ¿no? claro. No, es que la escuela es algo excepcional. O sea, realmente hay una mística ahí como, yo siento como que de mi experiencia es como entrar a una especie de templo, ¿no? O Ujú. sea, estar en este espacio donde, porque sí, efectivamente ahí hay muchísima libertad y se la toman los chicos también, definitivamente. O sea, hay mucha locura, pero
hay mucho compromiso. O sea, realmente la gente que está en en la escuela de cine ama el cine. O sea, y la escuela está organizada de una manera que para mí es, no sé, como muy ejemplar, porque llega las luminarias del cine a dar talleres de 2, 3 semanas, o sea, una tras otro, ¿no? Entonces uno no tiene un solo profesor. Uno no tiene que ser el profesor de fotografía, sino que uno tiene, esta semana vamos a tener a este director de fotografía que es Cuarón, digamos, ¿verdad? Y él nos va a dar 3 semanas y así. Y muchas luminarias se ofrecen a ir a dar estos talleres y la escuela después escriben en las paredes como esta tónica muy de libertad en la escuela, ponen sus autógrafos y una dedicatoria para la escuela, Steven Spielberg, que no sé quién más, o sea, muchísimos autores, ¿verdad? Entonces es como yo sí siento que hay una mística muy especial. Los profesores son de primerísima categoría, ¿verdad? O sea, no ponen a un profe ahí por llenar el cupo, qué sé yo, ¿no? Pues, o sea, Gabriel García Márquez fue maestro de guión mucho tiempo y así como él, bueno, tienen a una gente impresionante ahí. Y los estudiantes sí andan de fiesta y sí se toman los tragos y sí se cambian de parejas y en fin, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muchísima compromiso, o sea, hay un compromiso excepcional, diría yo. Y todas las noches hay proyección de películas de las mejores del cine. Yo vi en ese tiempo que estuve ahí, bueno, cosas excepcionales que estaban recién saliendo. La escuela es una nave de escuela, la verdad. Es maravillosa. Entonces, Sí, en sí misma es y yo creo que aparte de que fue fundada por estos íconos como Fidel Castro, Gabriel García Márquez, también ahí tuvo es una enorme cuna de un cine latinoamericano que pretendía, ¿verdad? Separarse de la industria cinematográfica para generar un cine latinoamericano que también fuera revolucionario, que también nos enseñara a los latinoamericanos cómo ser libres, cómo pensar, cómo, no sé, construir una realidad diferente, ¿verdad? Entonces había toda esa mística, uno la respira ahí, es muy, te levanta mucho el espíritu estar ahí. y esto acompañado, además, en el caso del texto, esta sensación de disfrute y de plenitud académica que sí se respira en las páginas del libro, está acompañado además por muchísimas referencias a distintas obras de cine documental de distintos autores de todos los tiempos clásicos, contemporáneos, con sus reflexiones con relación al hacer del cine y al deber del cine. eh, que para quienes no somos entendidos en la materia, igual resultan muy iluminadores en términos de justamente esa otra utopía, ¿no? De cómo el arte puede ser un vehículo para mostrar y transformar la realidad que es como, como la doble, el doble ideal en el que están ustedes como inmersas, que es la utopía de la obra cinematográfica documental y por otro lado la utopía social, cultural que está, Exacto. en el que está inmersa la isla, ¿no? Sí, Eh, exacto. Y ahí es donde vemos cómo esa ortodoxia en que van cayendo las revoluciones, no solo la cubana, también la rusa, etcétera, terminan expulsando a los artistas que no aceptan esta traición a las revoluciones, ¿no? Ahí ujú, tenemos a Dziga Vertov, que él en la Revolución Rusa, él fue uno de los
digamos, de los artistas importantísimos que empezó a generar un nuevo lenguaje, ¿no? A partir del cine documental, queriendo acompañar a través de estas propuestas estéticas digamos que la propuesta política del hombre nuevo, de esta nueva visión de la humanidad que estaba proponiendo la Revolución Rusa. Pero a él lo sacaron, a él la revolución lo expulsó, lo mandó a la marginalidad. Y él decía, es que quieren hacer un cine para mantener a la gente sin pensar. O sea, quieren un cine que, digamos, Anestesia. como para ponerle nodrizas, decía él, a la gente, en lugar de permitirles ser personas libres. Entonces, Atziga Bertov, que es el padre, uno de los padres del cine documental, lo sacó la revolución, ¿no? Y así Ujú. como a él, a otros. Y eso también ha pasado en Cuba, ¿no? Que toda la disidencia, estos sistemas autoritarios las van expulsando y con eso van eliminando la posibilidad de revolucionar las revoluciones. Porque evidentemente más allá del ideal hay unos grupos de poder siempre, ¿verdad? Que no quieren perder su CIA. Entonces, si no Claro. quieres perder tu CIA, te aferras a una ortodoxia que te protege en lugar de ver qué es lo que se necesita realmente, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos de estar haciendo para hacer realidad la revolución, ¿no? Para que sea una verdad, para que no sea solo un discurso. Sí, y con relación a los discursos también hay como una reflexión en términos de qué contar y cómo contarlo, ¿no? Eh, Tú hace un rato contabas de este personaje maravilloso que es Daisy y de cómo era la idea inicial de cómo narrarla a ella y de cómo ella misma después está construyendo y deconstruyendo permanentemente su relato, ¿no? Como cada vez que ella entiende que ustedes están llegando como descubriendo otra capa de ella, ella se repliega por momentos y por momentos se abre más. Y cómo ella va todo el tiempo como eso, como armando un relato que luego se cae solo y que entonces tiene que volver a atar por otra parte. Y es un personaje realmente muy interesante desde las muchas capas que presenta y ella parece ser un símbolo del enmascaramiento, ¿no? Que además es social y que es político y que está en Cuba inmerso, ¿no? Claro. Claro, porque la gente como Daisy, mira, cuando estuvimos en la casa de Daisy, ella vive en una absoluta pobreza, pues, o sea, la Ujú. revolución efectivamente, por ser miembro del partido, le dio una casa, ¿no? Una casa mínima, sin repello, sin pintura, sin puertas, o sea, lo mínimo. Y no había un solo mueble, excepto su colchón tirado en el suelo y un banco que no tenía respaldo. Eso era todo lo que había en la casa, ¿no? Y una televisión vieja que yo no sé si funcionaba, pero estaba ahí la televisión antiquísima, el taburete sin respaldo y un, un colchón tirado en el suelo. Entonces tú te das cuenta que no es que ella fuera una mujer vil, esencialmente corrupta, es que era una mujer intentando sobrevivir en medio de una situación donde muchos no sobreviven y que la mayoría anda viendo qué hacen. Porque tú te montas en un taxi en Cuba y les encanta platicar a los cubanos, ¿verdad? Son tremendamente amistosos. Ellos te explican, es que este taxi no es mío, este me lo prestaron y yo tengo que darle una parte de mi comisión, de lo que tú me vas a pagar, le tengo que dar una parte al dueño y además de eso hice no sé qué trueque para la gasolina y es que es una cadena de cosas. Cuando tú te das cuenta de toda esta cadena de arreglos que tiene que hacer cualquier cubano para sobrevivir,
entiendes un poco a alguien como Daisy, ¿no? O sea, es muy duro, muy difícil y muy improbable sostener un ideal revolucionario que está como flotando en el cielo, digamos, ¿verdad? Cuando tienes todo este montón de problemas encima que hay que atender hoy, ¿verdad? Entonces, creo yo que se van acomodando y a ti este régimen te ofrece un trabajo aunque no tienes nada que hacer, solo tienes que firmar que sí, que hay 20 gentes trabajando en el cine, que sí, que efectivamente pasaron 10 películas la semana pasada, ¿me entiendes? O sea, te vas Ujú. plegando a esas cosas porque, claro, al final ella tiene una vida más cómoda que otros cubanos, pues ella se puede sentar todo el día ahí a que le pinten las uñas, ¿verdad? Siempre y cuando llene todos estos papelería que va a servir para mentir, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay mucha gente como ella, acomodada a esta situación, ¿verdad? O sea, permitiéndola, participando de alguna manera de este tinglado mentiroso, porque sí está basado mucho en un discurso mentiroso, ¿verdad? Y encima de ella hay un montón de otros, porque después que fuimos a visitar al funcionario que era De cultura. el director de cultura de la provincia, wow, él ya vive de otro nivel, pues, o sea, él ya tiene ropa de diseñador italiano y le traen su café especial de Italia, y en fin, ¿verdad? Tiene otro tipo de prebendas, no sé cómo las conseguirá él, pero todo pasa por formar parte de la estructura, ¿viste? Ser parte del Partido Popular y él nos decía, no, pero si es que en ese cine, bueno, las colas los fines de semana son impresionantes y no solo es el cine, es que ahí hay todo un complejo cultural, o sea, la Sí, mentira puede crecer del tamaño que tú quieras, pues, porque sí. no tiene límite, ¿no? La mentira es brutal. Y tú vas a las calles y le preguntas a la gente, miren, dice el director de cultura que este cine funciona. Mentira, aquí en Caimito todo son mentiras, todo es una pantomima, toda la gente lo sabe, pues la gente lo sabe, la gente no le Claro. engaña. Son también como los llamados secretos a voces, ¿no? Esta cosa, este contraste entre el discurso oficial y lo que vive el ciudadano de a pie y los motivos por los cuales adhieres o no a ese discurso y cuánto no adhiriendo igual no puedes contrariarlo, porque también hay un poco de eso, Exactamente, ¿no? es una posición muy difícil, ¿no? Porque te va destruyendo tu ciudadanía. Porque te Exacto. están mintiendo en la cara, no puedes disentir porque te reprimen, en fin, ¿no? Y al mismo tiempo, que eso es la parte que hace las cosas más complicadas, en Cuba hay muchas cosas que no hay en nuestros países. Por ejemplo, un sistema médico donde tú ves que te dice cualquier persona muy sencilla, no, mi papá lo operaron de corazón abierto, no, mi mamá va a que le implanten células madre en la rodilla, o sea, eso te lo dicen también. Ujú, ¿Verdad? Ves a la ujú. gente con un nivel de educación, no importa quién sea, tal vez sea alguien que está recogiendo latas en la calle, ¿no? Pero te pones a platicar con esa persona y sabe de historia, sabe de arte, sabe de lo que le platiques, o sea, te das cuenta que tienen un sistema educativo verdaderamente impresionante, ¿no? Y ahora, digamos, durante la anécdota y como ya habrán escuchado que nos estén viendo y escuchando a través de YouTube, eh, durante la novela están todos estos desafíos puestos en marcha para, bueno, para terminar resolviendo el dilema de cómo presentar este documental, que además no vamos a decir cómo resulta todo para que lo vayan a leer, pero ¿cuál fue el mayor desafío a la hora de, como de retrotraer esta experiencia después de esto que decías, de la distancia temporal y de los acontecimientos que un poco
te motivan a retomar la idea y a escribirlo. ¿Cuál fue el mayor desafío a la hora de organizar toda esta experiencia tan emotiva, tan compleja desde muchos puntos de vista y convertirlo en esta historia que ahora tenemos la posibilidad de leer y de disfrutar? Mm, Mira, tal vez el mayor desafío fue lograr que toda esa percepción muy fragmentada, recibiendo de muchas voces a lo largo de mi estancia en Cuba por varios meses en ese curso, poderla estructurar de una manera, darle forma, ¿no? Darle forma, que fluyera, porque es, o sea, estás recibiendo mucha información, estás hablando con mucha gente que te cuenta cada uno diferentes cosas y así vas armando un rompecabezas, pero ¿cómo estructuras esto para que dé la impresión de unos personajes, de una línea de acción? ¿Entiendes? Y que pueda captar esto que tú captaste, porque, ala, es increíble cómo uno capta a través de la mirada, a través del olfato, a través de lo que estás viendo, o sea, detalles, por ejemplo, estás en La Habana Vieja, ¿no? Y están estos grupos de música preciosa cubana tocando en unos restaurantes y están los cubanos sentados en un graderío escuchando porque no pueden entrar al restaurante, ¿no? Entonces, ves esas cosas, vas viendo esas cosas y vas como haciendo un catálogo de miradas, ¿no? Un catálogo de pequeños fragmentos que te das cuenta y ahí tienes como como un rompecabezas de cosas, ¿verdad? ¿Cómo pones todo eso? ¿Cómo haces para darle forma a todo esto? ¿Cómo metes esa escena en alguna de las escenas que te estás inventando? Por eso te digo que es una novela porque muchas de las cosas no pasaron como están narradas en la novela, sino que es aquel fragmento de algo que viste, que lo colocas ahí para poderlo contar, digamos, ¿verdad? Y pensar además en todo lo que seguramente dejaste afuera, porque también es eso, ¿no? O sea, una experiencia tan múltiple, tan plena en Claro. muchos sentidos, Y no otras todo cosas puede. que yo viví en Cuba en otras oportunidades que estuve, por Claro. ejemplo, ese tema de la celebración de las antorchas que se hace todos los años en conmemoración de José Martí, eso yo no lo viví en esa época del documental, eso lo viví en otro momento que yo visité Ah, Cuba, ¿no? ujú, otra visita. Entonces, cómo agarras eso? O sea, por eso pienso yo que las novelas tienen mucho que ver con la manera que se arma un documental, porque se hace en la mesa de edición, ¿no? En la mesa de edición tú agarras, por ejemplo, esta famosa El despertar de una ciudad de Tziga Bertov, ¿verdad? Una ciudad, dice él, pero él fue a filmar a tres ciudades diferentes en Rusia y hace el montaje, ¿no? Ujú. Entonces, una novela es eso, es un montaje, ¿no? Es un montaje de cosas, de toda esta montón de imágenes y sensaciones e ideas que tienes acerca de Cuba, cómo las vas metiendo y falseando ahí los hechos, digamos, ¿verdad? En el sentido de que lo que pasó en otro momento lo pones aquí y lo vas moviendo, o sea, es un montaje. La novela está construida mucho como se construye un documental. Y en ese sentido, entonces es meta, de algún modo, es un discurso, es un metadiscurso porque reflexiona sobre sí mismo, una serpiente que se muerde la cola. Sí, definitivamente. Y la verdad es que lo hice de esa manera y yo misma pensé, wow, esto es como un montaje, ¿no? Como el montaje del cine documental. Y después, curiosamente, Javier Payeras, un escritor guatemalteco, hizo ese comentario que yo había escrito mi novela, igual que hay otro escritor cubano que escribió
justamente una novela de la misma manera como que fuera una película, ¿no? Entonces, él Ujú. creo que cabalmente pescó esta imagen. Yo creo que cualquier lector que se acerque a la novela va a disfrutar mucho, va a encontrar además, te lo contaba tras bastidores antes de empezar a grabar, va a encontrar mucho esta esencia caribeña, este espíritu que es muy altivo, o sea, si bien está inmerso en muchas dificultades, igual la gente no se rinde, no baja los brazos. Ah, sí, sí, eh, sí, eso sí y, no. y hay como cosas muy, muy interesantes también porque con todo lo fuerte de las realidades que estás contando y sobre las que ya has conversado, me parece a mí que no deja de ser una novela muy luminosa. No sé si compartes conmigo Sí, por esta sensación. supuesto. Y además de eso, ahí es donde uno mira que en medio de todo hay mucha virtud en Cuba también, porque ellos presentaron este documental que nosotros hicimos, de que es una crítica al gobierno cubano, no nos lo tomaron a mal, sino que lo que hicieron fue poner a funcionar el cine. O sea, presentaron el documental en Caimito, que es este pueblo minúsculo que está cerca de La Habana, y se pusieron a trabajar para conseguir el proyector que era un proyector ruso y lo sustituyeron y volvieron a poner a funcionar el cine. Y Doris, después de que no le gustó que hayamos hecho estas denuncias, ¿verdad? Ella nos escribió y nos dijo que nos escribió para contarnos esta historia. Entonces, a mí me gustó mucho eso de esta novela, que esa novela no termina en una desesperanza, sino que termina más bien en el hecho de qué pasa cuando no nos conformamos, ¿no? ¿Qué Ujú, pasa cuando reclamamos esto que es público, ¿verdad? Esto que debería de ser público, debería ser en beneficio colectivo. ¿Qué pasa? Me gustó mucho que haya terminado todo de esa manera y sí, me da mucho gusto cuando releo la novela regresar a esa sensación de paz, ¿verdad? totalmente. Yo, bueno, para finalizar, sí quisiera pedirte en todo caso bueno, que saludes e invites a tus próximos lectores y lectoras argentinos y usuarios y usuarias de la Biblioteca Argentina para Ciegos a leer cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana. Bueno, yo los invito a leer cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana porque aun cuando se trata de una historia de Cuba, es una historia que a toda Latinoamérica nos involucra en esa pregunta que hoy está tan sobre la mesa de qué es la utopía y si deberíamos de renunciar a la utopía en favor de este pesimismo aplastante que traen consigo eh, quienes nos están queriendo vender de nuevo estos autoritarismos, ¿verdad? O sea, el autoritarismo es exactamente lo opuesto a la utopía que pretendía hacernos más libres, o sea, liberar a los seres humanos de todas sus opresiones. Y ahora nos vienen a decir que eso era, no sé, una fantasía, que eso no sirve, que lo efectivo es que todos estemos presos, ¿no? Porque si todos estamos presos hay paz. Entonces yo creo que yo ahorita es un buen momento para reflexionar sobre esto y creo que la novela hace mucho énfasis en eso, pero aparte de hacer énfasis en esos temas más densos y más complejos, también es muy divertida. Es una novela muy divertida, es simpática, está contada desde un tono que tiene mucha ironía, que tiene muchas anécdotas realmente muy simpáticas, muy festivas, muy de disfrutar, digamos, esa sensación un poco adolescente de estar interno en una escuela, ¿verdad? Así que donde hay fiestas y mucho desaforo, ¿no? Entonces, las invito
a que acompañen. Es una lectura, yo siento que es una lectura muy fluida, Ujú. que no pesa y que creo que nos deja con un montón de reflexión. Sí, sí, creo que lo has dicho maravillosamente. Suscribo lo que dice, como lectora es muy recomendable la novela y bueno, recuerden que la pueden buscar con el número 26 de la colección 100 años, 100 libros. Carol, agradecerte muchísimo por este rato tan, pues tan nutritivo, tan agradable que, no, que hemos compartido. Agradecerte tu tiempo y hacerte saber que, bueno, que para nosotros es un enorme placer poder traer este libro a ser conocido por este lado del mundo, que esperamos bueno, que la vida nos vuelva a encontrar en más proyectos y desearte todo el éxito en todo lo que estés por emprender, porque vale mucho la pena leerte, siempre va a valer mucho la pena leerte. Muchísimas gracias, Adriana, y feliz noche para ustedes, que ya es su hora de la cena. Así que les mando un abrazo, siempre es muy alegre estos encuentros y como te repito, feliz de que el libro forme parte de esa maravillosa biblioteca. Recuerden, amigos y amigas que nos están viendo y escuchando por YouTube, que pueden seguir a la BAC en las distintas redes sociales. En Facebook encuentran a la biblioteca como Biblioteca Argentina Punto para Ciegos, en Instagram como Biblioteca Argentina para Ciegos, en X como BAC Biblioteca y utilizando el hashtag BAC 100 años 100 libros pueden ver distintas publicaciones que hemos estado haciendo para promover los distintos libros de la colección. Asimismo, les recordamos a los usuarios y usuarias de la biblioteca con discapacidad visual, por supuesto, que pueden pedir en préstamo el libro cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana, dirigiéndose al sector de biblioteca de la BAC. Yo soy Adriana Rodríguez, me ha encantado como siempre compartir este momento con ustedes y los invito a estar muy pendientes de otros episodios que estaremos compartiendo para que conversemos entre nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.